Señor, gracias te damos por la bendición de estar aquí, por poder alabarte, adorarte, reflexionar a través de estos cantos en tu grandeza, en tu poder, en lo que tú puedes hacer, en quién eres tú. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros y edificarnos, instruirnos, guiarnos para ser la esposa idónea para el Señor Jesús. Síguenos guiando. Te pedimos que estés entre nosotros hoy y reveles esta palabra a lo más profundo de nuestro corazón y podamos crecer a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Puedes tomar tu lugar. Amén. Dios te bendiga. Bueno, pues están aquí ya las banderas. Después de tanta pandemia, finalmente hemos llegado al mes patrio. Seguimos en semáforo rojo. Semáforo naranja, como dicen las autoridades. Esperamos que pronto pasemos a otro color como otros estados. Pero pues este mes celebramos la independencia, que es pues cuando los locales, las personas que nacieron aquí en México decidieron ya no estar bajo el yugo de la corona española y se levantaron en armas y pues lucharon y finalmente después de varios años de lucha lograron la independencia y después de eso pues México se hace independiente, un país independiente con nuevos derechos, nueva legalidad. Entonces hablamos de derechos, ¿va? Y se supone que a través de la independencia los mexicanos logran una libertad, una circunstancia diferente y tienen derechos. Y precisamente hoy te quiero hablar de los derechos. Yo titulé esta enseñanza de hoy, ¿a qué tengo derecho como cristiano? Hablando de derechos. También hemos estado diciendo que todo este año es el año de la definición. Entonces Dios nos lleva a definir nuestros pensamientos, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra esperanza. Y todo esto que ha pasado, todo esto de la pandemia, pues nos ha enfrentado a creerle a Dios. Hemos estado hablando los últimos domingos y miércoles acerca de la fe, que es la convicción, la certeza de las cosas que esperamos, que creemos. Entonces es la fe el medio por el cual nosotros vivimos, según dice la Escritura. Entonces, hablar de esta definición, lo que nos lleva nuestra fe a definir lo que realmente somos. Hoy quiero hablarte al principio de este tema de los derechos. Primero quiero hablarte sobre la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Nuestra vida cristiana está basada en lo que creemos. O sea, la vida cristiana se forma por nuestras convicciones, por nuestras creencias acerca de Dios, acerca del Señor Jesús, del Espíritu Santo. La vida cristiana es acerca de lo que estamos convencidos, de lo que no vemos, porque la Biblia nos habla de muchas cosas que no vemos, pero como nos dice la Escritura y como lo habla Dios en su palabra, pues estamos convencidos de aunque no veamos cosas, pues ahí están. Y en la certidumbre de lo que esperamos, la certeza sobre las promesas, lo que Dios ha dicho que nosotros somos y seremos y tendremos también en un futuro. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Y dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. La justicia, el derecho que nosotros tenemos es por la justicia de Dios, por la justicia que Él ha establecido en su reino. Nosotros tenemos derechos en México. Ahora, ¿por qué? Por la justicia que se ha levantado en México, que se encargue de hacer leyes, de reformar las leyes. Entonces, la justicia de Dios, que nos da nuestros derechos, se revela por fe, por medio de la fe, de la convicción, para que sigamos, por medio de la fe, para que sigamos creyendo, como dice Cristo, más el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe. Nuestro acercamiento al cristianismo es lo que tenemos que entender. El ser cristiano o el hacerme cristiano no es simplemente un cambio de religión. No es una moda, ¿verdad? Que diga, ay, pues era esto, ahora quiero ser cristiano. Ah, ya me aburrió esta religión, ahora me voy a ser cristiano. No es un cambio de religión, no es una moda nueva. De decir, ay, pues, ¿qué fashion es ser cristiano? Ahora yo voy a ser cristiano entonces. Ah, mira, mis amiguitos son cristianos y me gusta su estilo de vida. Ah, pues yo voy a copiarles. No es tampoco una enseñanza que nos lleva a ser positivos. No es de que, ay, sí, yo voy a la iglesia para que mi mente siempre esté positiva sobre todas las cosas de mi vida y entonces a través de ese positivismo yo pueda lograr alcanzar el éxito. No es tampoco el centro místico donde se resuelven los problemas. Ah, vayan a tal iglesia, es que ahí hay unción especial, hay un toque especial, hay profetas que ven el futuro, hay circunstancias místicas, la gente se cae, la gente grita, la gente tiembla, hay que ir y ahí en ese ambiente místico, entonces recibiré o resolveré mis problemas. Ni es tampoco el lugar, como otras hemos visto, ahí en México es muy famoso un grupo religioso donde te dicen, tú vente y te vas a hacer millonario. Ah, yo voy a hacerme cristiano porque quiero ser millonario, porque quiero ser exitoso, porque quiero ser próspero. Ni tampoco es decir, bueno, soy cristiano, pues porque mis papás son cristianos, entonces me toca ser cristiano y por herencia de mis padres he recibido el cristianismo. O sea, ninguna de estas cosas es el ser cristiano. Cuando yo me convierto a ser cristiano, me transformo en cristiano, me cambio a cristiano, porque eso es lo que sucede, hay una transformación al ser cristiano, significa el encuentro personal y particular con el Señor Jesús. Al conocer el significado de su nacimiento en la tierra, al conocer su sacrificio expiatorio por nuestros pecados y al creer que Él resucitó de entre los muertos y venció a la muerte y que a través de eso me da vida eterna. Eso significa, es lo que mi corazón se convence. Yo me acerqué a Jesús, bueno, entonces es porque Jesús nació, Dios se hizo carne y entonces a través de su sacrificio yo tengo el perdón de mis pecados y creo que su tumba está vacía, que Él venció a la muerte y entonces ahora tengo vida eterna. Para alguien que acepte esto, debe tener un genuino reconocimiento de ser una persona que ha pecado. O sea, el cristianismo viene por la convicción del pecado. O sea, si tú ves tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y la predicación del Nuevo Testamento en el Evangelio, lo esencial es el arrepentimiento, la convicción. Lo hizo Juan el Bautista, el mismo Señor Jesús habló de arrepentimiento. La primera vez que Pedro predicó a las masas después de que el Señor Jesús había partido, habló del arrepentimiento y constantemente se habla que el Evangelio es acercarse al arrepentimiento. Entonces, si me voy a arrepentir es porque reconozco que en mí hay pecado, reconozco mis fallas, reconozco mi humanidad, mi debilidad, la necesidad de una fortaleza porque mi cuerpo, mi mente, mi voluntad
no pueden dominar el pecado que me acecha. Y por ese pecado hay la convicción de que me he alejado de la santidad de Dios, que no me puedo acercar a Él por mi mancha, por mi pecado, por mi maldad. Me siento alejado de la presencia de la santidad de Dios y necesito ser perdonado y santificado por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Eso es el significado del cristianismo, esa convicción. No es simplemente porque quiero ser rico, porque es la moda, porque es algo místico, me va a ir bien. Cuando la gente va a un centro para que le hagan una limpia, lo que busca es su prosperidad simplemente. O hay gente que está enamorada de una persona y va a que le hagan cadenas para que esa persona se enamore de ella. Y todo es un egoísmo, ¿verdad? Todo es hacia la persona. Pero hablar de cristianismo significa entender mi necesidad de Dios como pecador que soy, que he fallado. Tengo que tener el entendimiento y reconocimiento de la necesidad que tengo de ser perdonado y ser santificado. Y el único medio que me menciona la Escritura que puede hacerlo es a través del sacrificio del Señor Jesús. Y mediante esta confesión, mediante esta declaración, y aún dice, ¿verdad?, que si un espíritu no declara que Jesús es el Señor, o sea, yo lo confieso, pero esa confesión no es simplemente algo que repetitivo, algo automático, sino es una confesión que se origina por convicción en el corazón. Y en el corazón digo, sí, yo necesito de Jesús. Creo que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonarme, lo sé, lo reconozco, creo que su tumba está vacía y por medio de ese sacrificio es que yo tengo el perdón de mis pecados y puedo restablecer mi comunión con Dios. Y entonces, una vez por esa convicción de pecado y de que he sido perdonado por el Señor Jesús, decido buscar la santificación y la obediencia a Dios cada día de mi vida. No busco mi prosperidad, no es el deseo de buscar la mejora de mi vida como fin real de mi vida. Sé que es una consecuencia por buscar a Dios, pero realmente lo que anhela mi corazón a través de toda esta convicción es decir, bueno, yo necesito ahora, una vez que he sido santificado por el Señor Jesús, pues mantenerme en esa santificación y ser obediente a Él, al que dio su vida por mí, a mi Dios, a mi Señor, a mi Creador. Y entonces empiezo todos los días a buscar esa obediencia y santificación. Me presionen o no me presionen, porque es una convicción en el corazón. El cristianismo no es una religión más, no es un camino más, o no es una moda de vida de las que ya existen. Ah, mira, él es budista, él es cristiano, él es maometano. Son simplemente estilos de vida. No, es una convicción, es un suceso que pasa en mi vida a través del cual yo me convenzo. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 10, verso 8. Y es la oración que nosotros le decimos a la gente que haga cuando recibe al Señor Jesús, pero ve la profundidad de estas palabras que escribe el apóstol Pablo sobre el significado de ser cristiano. Dice más, Romanos 10:8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ve cómo se involucra mi confesión con mi corazón. No es simplemente mi boca diciendo las cosas. Y cuando esté en mi corazón hay una convicción.
Eso es el suceso que le pasa al cristiano que encuentra a Jesús en su camino, como le pasó al apóstol Pablo. Decimos, sí, Señor Jesús, eres tú. Estoy convencido, tan convencido estuvo Pablo que su vida sí se transformó. Y cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, de verdad nuestra vida cambia, se transforma. Nuestro pensamiento es diferente, nuestras acciones son diferentes por el convencimiento de la obra redentora del Señor Jesús. El acercamiento al Señor Jesús, que es el cristianismo, ese es cuando yo me hago cristiano, cuando me acerco al Señor Jesús, me lleva a una posición para experimentar una vida espiritual desde ese momento. O sea, hay un suceso cuando yo me acerco a Jesús y entro a una dimensión de una vida espiritual que antes no tenía, que menciona la Escritura desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A partir de que tengo esta convicción y hago esta confesión desde el corazón, tengo acceso a circunstancias espirituales que van más allá del entendimiento físico de este mundo, de la comprensión científica y la lógica de lo terrenal y de lo legal y moralmente que pudiera merecer. O sea, va más allá de aún los derechos que yo pudiera tener en esta tierra. Es una comprensión más profunda. Por eso mi vida cristiana no puedo dejarla al juicio humano. Mi vida cristiana no puedo dejarla al juicio científico, o moral, o religioso, o político, o legal, ni siquiera social, porque entonces no podré llevar mi vida cristiana al nivel de fe que se requiere. Entonces yo no puedo medir mi vida cristiana con la moral de este mundo, con los términos científicos, porque no cabe. Pues es una vida espiritual, es algo fuera de esta tierra. ¿No lo dijo el Señor Jesús? Mi reino no es de este mundo. Y nadie lo comprendía porque el reino de los cielos no es de este mundo. Entonces tu vida cristiana no va a ser comprendida en término humano. La única forma en que tú puedes entender tu vida cristiana es por medio de la fe. Y la fe es la convicción de los sucesos que tú no ves, de las cosas que existen a tu alrededor espirituales, aunque no las ves, tú sabes que ahí están, o de las cosas que van a suceder en tu vida en un futuro, aunque no las tengas en la mano ahorita. Porque son promesas que Dios ha dado. Para vivir una vida exitosa y plena, y no solamente los cristianos, sino todo el mundo, requiere de la experiencia espiritual que el Señor Jesús nos da y que obtenemos a través de la fe. Si el hombre quisiera realmente ser exitoso, cualquier ser humano que quiera ser exitoso y tener una vida plena, requiere del Señor Jesús. Y Él lo dijo, sin mí nada sois. Y ahí está el millonario sin Jesús, con todos sus millones y todas las cosas de este mundo, pero su vida vacía. No es exitosa, no es plena. Entonces, para todo ser humano requiere a Jesús en su vida. No es solamente los cristianos, todos. Pero como cristianos, nosotros, al haber recibido a Jesús en nuestro corazón y habernos convertido a Jesús, transformado nuestras vidas, a someter nuestra vida al Señor Jesús, obtenemos derechos, obtenemos accesos y privilegios que mejoran e incrementan nuestra calidad de vida en esta tierra y después de esta tierra. O sea, sí tenemos derechos, porque mi vida ya es diferente. Yo ya tengo un nombre o un derecho, mi nombre es anotado en el libro de la vida, eso me da derechos. Ya paso de ser extranjero a ser parte
de Dios. Dejo de ser un don nadie para convertirme en un hijo de Dios. Eso me da derechos. Entonces sucede, ese suceso de convertirme a cristiano me da derechos, me da accesos y privilegios que mejoran mi calidad de vida en esta tierra y en la vida eterna. El conocimiento y la fe de Dios incrementan nuestra fe para experimentarlas. Entonces el conocimiento de la palabra me da el privilegio de poder conocer esos derechos y accesos y privilegios que tengo ahora como cristiano para poderlos experimentar. Entonces aquí surge una pregunta: ¿a qué tengo derecho como cristiano? Uno diría, ¿yo tengo derechos? Sí, tienes derechos. A recibir a Jesús en tu corazón, al hacerte cristiano, al convertirte al cristianismo sinceramente, de corazón, como dice Romanos 10, tienes derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Sabes, esta pregunta tiene muchas respuestas porque tus derechos son muchísimos y los menciona la Escritura. Tienes muchos derechos y ese derecho lo obtuviste no por ti, sino por lo que hizo el Señor Jesús, por el acto de justicia. O sea, ¿sabes? Los derechos se obtienen por un acto de justicia. En México, por ejemplo, un juez, que es el que tiene la justicia en sus manos por el derecho que le da el país, vierte esa justicia y por eso da derechos a la gente. Y él puede dar un veredicto sobre una persona para ser inocente o no ser inocente. Eso es lo que da la justicia. Entonces, mis derechos como cristiano, yo los obtengo no por la locura de un predicador, no por la ocurrencia de una religión. Yo los tengo por un acto de justicia que se llevó a cabo en esta tierra hace más de 2000 años, la muerte del Señor Jesús. Él se puso como expiación, Él ocupó mi lugar en la cruz. Hubo un acto de justicia, hubo un pago, hubo una resolución, hubo un juicio, hubo un veredicto, donde se menciona que el sacrificio de Jesús fue suficiente para justificar todos los pecados del mundo. Un acto de justicia. Entonces, mis derechos como cristianos no es una ocurrencia. No es que se le ocurrió a un predicador y lo inventó. No, son basados en un acto de justicia. ¿Qué sucede actualmente? Y lo vemos en México y en el mundo. La gente lucha por sus derechos legales y humanos. ¿Por qué sale la gente a protestar? Ellos que piden derechos, que muchas veces ni sus leyes aún los tienen. Como vemos, se celebraba hace poco el voto de las mujeres que se aprobó en Estados Unidos hace algunos años. Y se celebró porque antes las mujeres no tenían derecho a votar. O sea, las mismas leyes humanas de su país decían, no, las mujeres no pueden votar. Pero ellas dijeron, ¿por qué no? Si somos seres humanos. Empezó la lucha y lucharon por sus derechos que ni siquiera sus leyes les reconocían todavía. Y así ves a lo largo de la historia, pues muchos derechos que se han logrado por las luchas que la gente hace. O también la gente lucha por los derechos que ya están escritos y que no le hacen caso. Entonces, ¿sabes? Hay derechos espirituales, pero tienes que luchar por ellos. Debemos luchar por nuestros derechos espirituales, no porque a Dios se le olviden, no porque en el reino de los cielos haya injusticias como si hay en nuestros países o en el mundo. No. ¿Sabes por qué hay que luchar por nuestros derechos? Porque hay oposición. Hay alguien que se opone a que tú
tengas esos derechos. Entonces tú tienes que enfrentar y hacer una lucha para pelear por esos derechos. Mira, vamos a Daniel capítulo 10, verso 13. Daniel 10, 13. Y aquí había un derecho. O sea, Daniel era un hombre de oración, oró, pidiendo una respuesta, como buen hijo de Dios, o por los atributos que Daniel tenía el derecho de que se le respondiera, y se le respondió al primer día. Pero sucedió algo que menciona el ángel que se le presenta a Daniel, y vean lo que dice Daniel capítulo 10, verso 13. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, hay oposición para que tú recibas tus derechos. Como aquí hay mucha oposición en el mundo para que a veces recibas tus derechos. Están escritos, ya están muchos ya están escritos en las constituciones, otros todavía ni están, pero hay oposición a que tú recibas tus derechos por la corrupción en el mundo, por la maldad, por el dinero, por los malos gobiernos. Entonces, pues hay que luchar por los derechos. Y ven lo que dice el apóstol en Efesios 6:11. O sea, nosotros tenemos que luchar por nuestros derechos. Si hay una lucha, y aquí menciona el apóstol Pablo, ya después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, él recibió a Jesús como Señor y Salvador, él tenía una vida cristiana íntegra delante de Dios, pero él dice algo, dice, hay que seguir luchando. Entonces, bueno, pues si ya tengo a Cristo en mi vida, si ya se hizo un acto de justicia hace 2000 años allí en la cruz y el Señor Jesús resucitó, ¿por qué tengo que luchar? Hay una lucha, y Pablo sí menciona, hay una lucha. Hace poco veía ahí un meme que pusieron en Facebook que decía, yo no tengo que quitarle al diablo mis bendiciones, yo no tengo que pelear con él porque Dios ya me dio todo. Pues entonces borren este versículo, porque dice la Biblia que sí hay que luchar. ¿Y contra quién? Pues contra el reino de las tinieblas, que es el que se opone. O sea, sí hay una lucha. Tus derechos están ahí, pero alguien se va a oponer, como sucede en el mundo, a que tú los tengas. Y vean lo que dice Efesios capítulo 6, verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. O sea, si hay oposición a que tú recibas tus derechos. Así como Daniel tenía derecho a que le contestaran su pregunta y se le dio la respuesta, pero había obstáculos. Había obstáculos, no había manera en que pues viniera la respuesta hasta después de una lucha fuerte en los cielos. Entonces, si hay circunstancias, así como estos derechos son espirituales, pues hay circunstancias espirituales de oposición para que yo reciba mis derechos. Entonces, ¿qué necesito? Pues luchar. Porque hay abogados en los países, si hay leyes. Ya hay leyes, ya están ahí los códigos de leyes, las constituciones. ¿Por qué todos los países tienen abogados? Estados Unidos tiene muchos abogados, lo vemos en todos los pleitos que ha habido en el mundo entero, y ahí se aparecen siempre los abogados. ¿Por qué tiene que haber abogados si ya hay leyes que protegen? Porque hay oposición. Porque hay oposición a que esos derechos se cumplan. Porque hay injusticias que los abogados, a través del conocimiento de la ley, hacen que la persona que están cuidando pues tenga los derechos y reciba los derechos de la ley.
La Biblia establece nuestros derechos espirituales. Entonces, ¿por qué necesitamos un abogado? Tú necesitas un abogado en tu vida espiritual. Pero si ya está todo escrito en la Biblia, ¿para qué necesitas un abogado? Bueno, vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 2. Y tú requieres un abogado y lo tienes. Esa es la ventaja. Dios nos puso a ese abogado que nos defiende en nuestros derechos espirituales que hemos obtenido. Y ve lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, verso desde el 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no falles. Esa es la expresión. Y si alguno hubiere fallado o pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero interesante, ¿verdad? Nosotros necesitamos un abogado, y ya lo tenemos, un abogado que nos ayude y nos defienda de nuestros derechos espirituales que tenemos en el mundo espiritual. Tenemos derechos, podemos demandarlos, y por eso dijo el Señor Jesús, no tenían, pero ahora pidan en mi nombre. Entonces digo, ¿saben qué? Vengo aquí con la autoridad y con mi abogado, que es el Señor Jesús, para que me den mis derechos que tengo por ser cristiano. Entonces, aunque existen nuestros derechos y están establecidos, va a haber una oposición y necesitamos un abogado que presente nuestra causa y defienda nuestros derechos. ¿Qué sucede? Se ha dicho mucho, ¿verdad? Y hasta en las noticias lo dicen. En la cárcel hay mucha gente injustamente ahí. No debía de estar, pero está ahí. ¿Por qué? Porque no tuvo un abogado que lo defendiera bien. Un abogado que conociera las leyes y lo pudiera sacar. Tal vez no tuvo dinero. O tal vez fue ignorante y no sabía que lo que le estaban haciendo es injusto. ¿Sabes? Muchos cristianos pierden su derecho porque no hay oración, porque no hay intercesión para pedir por esos derechos, porque no piden que se les haga justicia, porque no buscan al abogado para que reclame su derecho ante el mismo Padre Celestial. No lo buscan, y entonces están, porque ni saben que tienen ese derecho, y entonces dicen, bueno, pues me tocó así, ni modo. ¿Cuánta gente está ahí en la cárcel? Pues me tocó ser aquí el de la cárcel, no hice nada, pero pues así son las leyes. Y están ahí encerrados. Y muchos cristianos así viven, pues pobre, pero pues con frijolitos. Es que así quiere Dios, es mi cruz. Es la vida que me toca. Porque son ignorantes a sus derechos y porque no buscan a su abogado, porque no tienen dinero, que en este caso es oración, para buscar interceder por su abogado. Miren, vamos a Lucas capítulo 18, verso 1. Y aquí el Señor Jesús nos da un ejemplo muy interesante acerca de las peticiones, ¿verdad? De lo que podemos pedir, pero que a veces por nuestra falta de algo no lo pedimos. Y dice así, Lucas 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces yo obtengo mis derechos por medio de la oración. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él
día y noche se tardará en responderles. O sea, ¿cómo se aplica la justicia de Dios en tu vida cuando tú clamas de día y de noche por tus derechos como esta viuda? Tienes que reclamar tus derechos. Pero para poder reclamar tus derechos, primero los tienes que conocer. Y una vez que los conoces, tienes que insistir para que esa oposición sea destruida y tú recibas tu derecho. Hay que pelear por nuestros derechos espirituales que el Señor nos otorgó. No se obtienen gratis porque hay oposición. O sea, sí son gratis, perdón, más bien, sí son gratis esos derechos, pero sí implica una lucha. Entonces, ahí están tus derechos. Jesús ya los ganó por un acto de justicia. Hay una justicia que dice que tú mereces esas cosas que Jesús ganó para ti, pero hay un imperio en esta tierra, en este mundo, que va a impedir, que va a estorbar que tú recibas esos derechos, pero mediante la fe en tu corazón, la convicción y la oración que tú levantes insistente a Dios, esos derechos van a venir a tu vida. Y además tenemos a nuestro abogado que intercede para que tú tengas todo lo que te corresponde por derecho como cristiano. Tú tienes tus derechos, pelea por ellos. Cierra tus ojos un momento. Próximo domingo te voy a hablar de algunos, son tantos, ¿qué tendrías que hacer? Pues leer la Biblia, y muchas veces para conocerlos. Yo no creo que un abogado haya leído el código de mercadotecnia o el código mercante o el código penal solamente una vez. Tiene que estarlo consulte y consulte y consulte y consulte. Por eso te invitamos a que estés lea la Biblia para que veas tus derechos y los conozcas y los pidas. Pero la Biblia te dice esos derechos. Yo te voy a dar algunos, te voy a decir cómo descubrirlos en la Biblia para que tú después descubras todos los demás. Pero hay derechos, sí tienes derechos, por un acto de justicia que el Señor Jesús hizo por ti, que hace un momento celebrábamos. No es una ocurrencia de un pastor, no es la ocurrencia de una iglesia en la tierra, no es la ocurrencia de alguien. Es un acto de justicia que se celebró en la tierra hace 2000 años, por el cual tú entraste a esos derechos y los mereces, porque Jesús en su acto de justicia los abrió para ti. ¿Cuántas cosas? Por ejemplo, ahorita las ayudas, ¿verdad?, que el gobierno está dando a los estudiantes, a los ninis famosos. Y uno dice, pues no lo merecen, pero pues el gobierno dice que sí. Y entonces cualquier nini puede ir y a mí me dan mi mensualidad que me corresponde. Es un derecho. ¿Lo mereces, no lo mereces? No se trata de ese juicio. Se trata de que la ley, en un acto de justicia por leyes que cambiaron para que recibieran esa ayuda, lo merece. El Señor Jesús cambió la ley. Hizo un nuevo pacto, cambió la constitución legal del Antiguo Testamento y la transformó en un Nuevo Testamento para que tú tuvieras derechos. Y ya los tienes porque se efectuó el acto de justicia, se cumplieron todos los lineamientos para que tú tengas esos derechos. Ahora te resta pedirlos y luchar contra la oposición junto con tu abogado, el Señor Jesús, para que nada impida que recibas esos derechos. Inclina tu rostro ahora sí, vamos a orar. Señor, oro por tu pueblo. Primero te pido, Espíritu Santo, que traigas una convicción a sus corazones, una reflexión, que sean cristianos por convicción, porque realmente entienden la necesidad que tienen del sacrificio de Jesús, porque comprenden por tu revelación su pecado
entienden las fallas, la debilidad en sus vidas que requieren del Mesías Salvador para que sus pecados sean perdonados. Que lo crean. Que con su boca confiesen que Jesús es el Señor, pero que con su corazón crean por convicción que es verdad y que la tumba del Señor Jesús está vacía y que por ese acto de justicia ellos ahora tienen derechos espirituales que vivir en esta tierra y después de esta tierra. Espíritu Santo, llévalos a luchar. Llévalos al abogado que es Jesús para que peleen por sus derechos en ese convencimiento espiritual, en esa vida cristiana espiritual que no es juzgada por la ciencia, que no es juzgada ni por las leyes de la tierra, que no es juzgada por las religiones de la tierra o por la moral de la tierra, sino es real. En el mundo espiritual existe el mundo espiritual, de eso hay convicción en nuestro corazón y certeza. Y mediante esa convicción y certeza se acerquen a pelear por sus derechos espirituales que los llevarán a una vida mejor y más exitosa en esta tierra, porque tú la ganaste para ellos. Llévales, Espíritu Santo, ese convencimiento y que peleen, porque es por derecho que merecen esas cosas que con justicia divina que hiciste a través del sacrificio de Jesús, la obtuvimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.